esta encuesta no es posible expandirla, por decirlo de alguna manera, a todas las empresas colombianas, pero es una información tremendamente valiosa para ilustrarnos cuál es la situación que viven en este momento algunas compañías en el país. Dentro de Javier, las antes propuestas, de que sigas, si te recomiendo, si quieres encender tu cámara para que veamos y en la transmisión de Facebook también se vea quién nos está hablando y presentando el estudio, por favor. Gracias. gracias. Entonces les decía que hemos encuestado 61 empresarios en el país. Las empresas que formaron parte de esta investigación, 56% de ellas son empresas con ingresos de menos de 30.000 millones en el año 2019. El restante 44% de la muestra facturó más de 30.000 millones. Tuvimos empresas de servicios, finanzas, industria y otros sectores, y dentro de servicios se incluyeron empresas del sector educativo, tecnología, entretenimiento, medios, diseños e inmobiliarias. De esa muestra total, el 75% de nuestros empresarios al momento de ser encuestados estaban operando y el 25% de ellos no. Juan, ¿algún comentario que quisieras hacernos sobre las empresas, digamos, que formaron parte de esta muestra? Creo que Juan está en mudo. Javier, si puedes darle el sonido a Juan Guillermo. Ahí me oyen. Sí, señor, ya estamos al aire. Perfecto. Bueno, ya superado el impasse. Sí, muy buenos días a todos. Gracias a AmCham, gracias a Javier. Sí, a ver, en principio yo pienso que está muy bien distribuido, o lo que queríamos distribuir con esta muestra era los tamaños de las empresas. Menos de 30.000 es toda aquella empresa que se considera pyme pequeña, que es el fuerte o la mayor parte de las empresas del país. Luego un rango que va de 30 a 100 mil millones en ingresos, que puede estar considerado las empresas medianas, que usualmente ya van avanzando en su crecimiento. Más de 100.000 a 400.000 millones de ingresos son empresas ya que se pueden considerar grandes, definitivamente, y más de 400.000 son las grandes corporaciones que hay en Colombia. Entonces, me parece que es como la forma en que queríamos dividir y segmentar este sondeo. Muchas gracias. Investigación que nos en primer lugar. De lo que está en el futuro de economías, las consecuencias económicas. En segundo lugar, el impacto con las compañías por la pandemia tiene que ver con la reducción en la demanda, bien sea de sus productos o servicios, o directamente por una afectación a la venta. Y pues hay unas expectativas frente al gobierno de parte de los empresarios que se ubican, digámoslo así, entre temas: un financiamiento a tasas más favorables, para acceder a los créditos y una serie de medidas laborales, principalmente alrededor de la suspensión del pago de los parafiscales. Es bien interesante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que en general no hay mucho interés dentro de las compañías que participaron en esta investigación por buscar o requerir subsidios del gobierno. El tema que quisiéramos destacar es que en realidad la pandemia nos cogió poco preparados a los empresarios, y 6 de cada 10 de los que participaron en este estudio no tenían un plan para un escenario como el actual. De hecho, pues 2 de cada 10 adicionalmente lo que hicieron fue acogerse a las medidas anunciadas por el gobierno, y la mayoría de las organizaciones que participaron en esta encuesta empezaron a implementar las medidas de una forma más bien tardía, apenas en marzo. Pensaría uno que es cuando comenzó la medida de confinamiento y de cuarentena. Aunque un poco más de la mitad piensa que hasta ahora ha podido manejar la situación relativamente bien, 4 de cada 10 reconocen que van a requerir apoyo, principalmente de consultores financieros y de comunicación. Y finalmente, en términos de las acciones que las compañías están desarrollando, digamos, para abordar esta crisis, encontramos de forma, digamos, que queremos destacar de forma bien positiva que la mayoría de las organizaciones quieren proteger a sus empleados tanto como puedan, por lo que están desarrollando algunas acciones como mandar a los empleados a vacaciones o congelando en general la nómina y no haciendo nuevas contrataciones.
Pero por supuesto, también hay una serie de acciones alrededor de las negociaciones con proveedores y con el sector financiero, así como la búsqueda de liquidez adicional que las compañías inevitablemente están tomando. Ahora bien, dentro de la encuesta también pudimos entender que si estas acciones no son suficientes, la nómina va a tener que ser ajustada y se va a buscar cómo mejorar el proceso de toma de decisiones. Hay también poca concientización de la necesidad de innovar y comunicar, y eso es algo de lo que Juan va a hablar un poco más adelante, porque realmente una, digamos que la primera tanda de acciones tiene que ver con la búsqueda de liquidez. Hay una segunda tarea muy que las empresas tienen que abordar para asegurar la permanencia y la sobrevivencia futura de la organización. Ya Juan más adelante nos va a detallar un poco más profundamente ese tipo de acciones que las compañías van a tomar. Bueno, entonces con los resultados de la investigación. Primero veamos un poco qué tan preparados estábamos los empresarios para abordar esta situación de la pandemia y por eso vamos a hablar sobre la situación financiera y la existencia de planes previos a la pandemia. Y en primer lugar le preguntamos directamente a nuestros empresarios qué tan preparada está la empresa para afrontar las consecuencias del coronavirus. 25% de los encuestados responden haber estado preparados o muy preparados, 36% de los encuestados responden un bajo nivel de preparación, nada preparados o apenas algo, 39% se ubica en un nivel de preparación media, califica con 3 ese nivel de preparación. Juan, ¿qué empresas estaban más preparadas? ¿Qué empresas menos preparadas? Y un poco, ¿por qué se dan estos distintos niveles de preparación para una situación como esta? A ver, yo creo que antes que ver estos sectores, es importante anotar, y es que esta crisis es una crisis diferente a lo que se consideraría una crisis coyuntural, una crisis particular para las empresas, porque es una crisis sistémica y la forma de estar preparado tiende a ser diferente. La gente puede, digamos, trabajar en una crisis más coyuntural, apalancándose en otros agentes del sistema, pero cuando la crisis es sistémica, el tema es muy complejo y se vuelve muy difícil. Y en ese sentido, pues vemos que hay dos industrias, una que estaba más preparada, que es el sector financiero, los bancos, y yo diría que es gracias a ese avance en la transformación digital que han tenido, y por el otro, las empresas industriales se consideran las menos preparadas. Y probablemente esto suene algo lógico porque vemos que hay un cierto retraso en nuestro sector industrial para dar ese paso hacia ciertos cambios como la digitalización. Ahora bien, nosotros creemos que si las empresas van a estar dirigidas a salir de una crisis y muy transformadas o muy conscientes de lo que es la flexibilidad y la transformación digital y la automatización, pues este es el momento para repensar. Lo otro llamativo es que las empresas de menos de 30.000 millones también se ven como las menos preparadas, las de menos de 30.000 millones en ingresos. Eso es importante porque en teoría se supondría que las empresas más livianas, más pequeñas, tienen cierta capacidad de adaptación y tienen que trabajar un poco más en lo que es la estrategia y la resiliencia. Yo haría como ese resumen de esta diapositiva. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Uno de los temas que resulta absolutamente esenciales entender para la situación actual es el nivel de endeudamiento de las organizaciones que participaron en esta investigación. De modo que le preguntamos a ellos cuál es la relación entre la deuda bruta y el EBITDA con base en los datos del año pasado. Una proporción bien importante de nuestros encuestados. Hay dos barras. La barra azul oscuro representa los porcentajes que encontramos en la que tiene un nivel de endeudamiento bajo, menos de 2 veces, o directamente no están endeudados. La barra azul un poco más clarita representa los datos que frente a este mismo tema se encuentran en el sistema de información empresarial CIREM de las supersociedades. Y lo que vemos es que en ese sentido la muestra y el universo son bastante similares. Hay un nivel de endeudamiento de 2 a menos de 3 veces en el 13%, de 3 a menos de 4 veces en el 5% y más de 4 veces en el 5%. En el CIREM, en el total, digamos, del universo registrado de empresas en el país, el nivel de endeudamiento superior a 4 veces en esta relación entre deuda bruta y EBITDA es un poco mayor al que tuvimos en la muestra y llega al 20%, pero digamos que también tenemos que tener presente que en el 10% de nuestros encuestados no calculan esa métrica. Juan, alrededor del nivel de endeudamiento,
¿qué tiene usted para decir? A ver, eso es bien importante. Como decías, Javier, de verdad queríamos entender cómo desde lo fáctico las empresas están preparadas y cómo nos las había sorprendido en cuanto a apalancamiento financiero. Esta métrica de deuda bruta sobre EBITDA es una métrica bastante utilizada por acreedores para testear la salud financiera de las compañías. Se define básicamente como la deuda financiera total sobre el EBITDA. Se diferencia un poco de los parámetros un poco ya clásicos de comparar el nivel de endeudamiento contra activos, porque este compara contra un flujo, por la capacidad de pago que tienen las compañías. Y efectivamente, lo que vemos es que pues las compañías no tenían en términos generales un gran apalancamiento. Antes del COVID, por ejemplo, de la crisis del COVID, tener un indicador bordeado de 2 veces en deuda sobre vida estaba bien. Encima se consideraba ya por los acreedores como algo alto y riesgoso. Pero pues con los cambios que van a haber seguramente todos se van a desplazar un nivel o dos probablemente, y ahora va a ser más normal tener empresas que tengan 3 veces un indicador de deuda sobre vida. Ahora bien, nosotros creemos que esta es una realidad que trae la crisis. Todo el mundo va a violar lo que se llaman los covenants financieros, que son los compromisos que se pactan usualmente en los créditos con los acreedores bancarios. Suponemos que los acreedores van a estar en una primera medida abiertos a modificar los niveles de estos covenants en el corto plazo, pero, sin embargo, yo creo que la flexibilidad del acreedor o de los acreedores es limitada y esa tolerancia de pronto a tener unos niveles de 3 o 4 veces se va a volver a restringir probablemente a la medida en que la crisis se vaya definiendo y vuelva a la normalidad, y por eso es tan importante ir trabajando en cuál va a ser una estrategia que las compañías van a manejar para controlar este nivel de endeudamiento. Si bien la deuda es difícil de pagarla, no existen los recursos, el EBITDA va a ser muy afectado, pues seguramente va a haber unos temas importantes que entran ya en el aspecto de la reestructuración, el refinanciamiento de deuda. Perfecto, muchas gracias, Juan. Algo que también se relaciona estrechamente con la preparación que puedan o no tener las compañías para la situación actual por la que estamos atravesando, tiene que ver con el manejo del flujo de caja. Y una de las prácticas financieras saludables que se recomiendan para, en general, pero digamos para este tipo de situaciones, es hacer una proyección del flujo de caja. De modo que consultamos con los empresarios a cuántas semanas tenían ellos proyectado su flujo de caja. Encontramos que la mayor parte de la muestra, 33%, tiene una proyección de flujo de caja entre 9 y 12 semanas, un 23% está por debajo de esa métrica, y tenemos el restante 28, 40 y pico de la muestra con una proyección de caja superior a esta cantidad de semanas. Juan, ¿qué con la proyección del flujo de caja y cómo ve usted en ese sentido esta disciplina por parte de las compañías que formaron parte del estudio? A ver, aquí vemos como un dato, una información mixta, empresas que lo hacen y empresas que definitivamente proyectan a muy corto plazo, pero la mediana se acerca a lo que es el estándar sugerido en la industria. Nosotros en particular en FTI recomendamos que por lo menos se proyecte a 13 semanas, porque 13 semanas es un estándar internacional porque es un trimestre. Y en muchos casos, por ejemplo en Chapter 11 en Estados Unidos, en la ley de bancarrota, se exigen flujos de cajas proyectados mínimo a 13 semanas, algunos recomiendan 17 semanas, pero es una buena práctica que se tenga. El flujo de caja es importantísimo, sobre todo en una etapa tan inicial de crisis, porque hay que entender muy bien y hacer una prueba hacia de lo que es la liquidez de la compañía. Es importante no solamente que se construya un buen flujo de caja, que como decimos mínimo 13 semanas, sino que también sea un flujo muy honesto y que lo podamos distinguir en dos fases. Uno, que es lo que es cierto, lo que es la cruda realidad, tanto en los derechos como en las obligaciones que se tienen y está reflejándolas en el flujo, y aquellas cosas que sean contingentes en contra, pues dejarlas también separadas para que uno tenga la idea de qué es lo que yo tengo y qué es lo que podría acceder o eventualmente sucederme,
y poder así planear adecuadamente lo que es el tema de liquidez, que es tan importante, como decía anteriormente, en la primera fase para navegar la crisis. Perfecto. Muchas gracias. Sobre el nivel de preparación de las empresas frente a la crisis, también indagamos por la existencia previa de planes que les permitieran abordar una situación como esta. 56% de nuestros empresarios no tenían un plan, tuvo que diseñar y adoptar algunas medidas. Un 26% sí menciona que existía un plan y que apenas se identificó el riesgo, y un 16% se acogieron a las medidas anunciadas por el gobierno. Ahora bien, sobre el momento en el cual comenzaron a aplicar las medidas o las acciones que estuvieron definidas por la compañía, pues vemos que la gran mayoría, 70% de las empresas consultadas, comenzaron a aplicar estas acciones en marzo. Pensaría uno, justo cuando se aplicaron las medidas de distanciamiento social y de cuarentena más estrictas en el país. ¿Algo para anotar a este respecto, Juan? A ver, esta gráfica yo creo que nos sorprendió porque definitivamente vemos que las empresas en Colombia tienden a ser muy contingentes y reactivas. Como dices, la gran mayoría no tenía plan y lo diseñó en la marcha. Lo otro es que en marzo empezaron a tomar algunas medidas. La verdad es que, como yo decía anteriormente, es una crisis sistémica y creo que nadie estaba preparado para esto, pero también refleja un nivel todavía de alejarse de lo que es la globalización y no ver que una situación que está pasando en otras partes, en China, no está tan lejos. Es cuestión de días o semanas para que nos afecte a nosotros. Yo creo que esto debería generar una concientización para que si vamos a sacar empresas resilientes y flexibles de esta crisis, pues empecemos a implementar unos planes y unas políticas de manejo de riesgos, tener una matriz de riesgo, unos planes de contingencia y que los demos aplicación tan pronto, pues empecemos a evidenciar las primeras señales que así sean muy lejos de Colombia. Esa es una práctica importante y lo que sugiere la encuesta es que no está tan difundida como debería estar, ¿no, Juan? El diseño de matrices de riesgo y la planeación en ese sentido de esos escenarios. De acuerdo, lo vamos a ver más adelante. Es una de las preguntas que se hizo en unas opciones y es como una tercera parte de las empresas que realmente tiene una matriz de riesgo en sus compañías. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Qué tan bien lo están pasando en medio de esta situación? Para ello, para entender este panorama dentro de las compañías, les preguntamos cómo calificaría el manejo que le han dado dentro de la empresa a la crisis y qué tan preocupados están por el impacto económico sobre la empresa. Como se ve en la gráfica, la mayoría de los encuestados consideran que el manejo que le han dado dentro de la empresa ha sido bueno o muy bueno, pero a su vez se sienten 72% o muy preocupados por el impacto económico sobre la empresa. De alguna manera percibe uno que las compañías sienten que lo están haciendo bien, pero que esta crisis puede ser más grande y están capacitados para manejar, ¿no es cierto, Juan? Correcto. Yo pienso que la gente está satisfecha con lo que ha hecho y creo que lo que la mayoría piensa en cuanto a la preocupación resulta evidente, pero yo sí llamaría la atención es sobre la minoría que es como un 30% que pareciera que no le ha afectado la crisis de verdad, llama bastante la atención. En toda crisis, es importante tenerlo en cuenta, siempre hay perdedores, pero también hay ganadores. Y la verdad es que esta cifra indica que hay un grupo importante de empresas, probablemente apalancadas en un muy buen nivel de liquidez, que está esperando o que está viendo esta crisis como una oportunidad. A nosotros nos han llamado inclusive algunas empresas, algunos agentes que tienen bastante liquidez, que nos dicen que están muy pendientes de qué hay para adquirir compañías, activos, de todo lo que pueda de pronto las empresas que van a estar más en problemadas y se van a deshacer de algunos activos, pues se genera esa posibilidad. Es una lástima que en Colombia todavía el ecosistema no esté tan maduro como sucede en Estados Unidos o en otras partes, donde hay una serie de fondos que son claves. A veces tienen unos nombres un poco dramáticos de los fondos buitres y todo eso, pero realmente son muy necesarios porque empiezan a inyectarle celeridad a la crisis, una alternativa bien interesante para gente que necesita definitivamente obtener liquidez. Perfecto. Muchas gracias, Juan.
De hecho, esto es algo que usted estaba comentándonos en la gráfica anterior. Las compañías sentían que el año iba a ser un año muy positivo. Le preguntamos por las perspectivas antes de que comenzaran las medidas y pues 80% casi de los encuestados consideraban que las perspectivas para este año iban a ser buenas o muy buenas, pero la recuperación la perciben la gran mayoría de los empresarios para el próximo año o incluso para después del próximo año, aunque hay un 27% que tiene un cierto nivel de optimismo y piensa que en el segundo semestre de este año podrían recuperarse de los impactos de la crisis. Juan. Sí, eso es importante y aquí sí me gustaría como detenerme y hacer unos análisis, meter la cucharada con lo que es el contexto de consultores a nivel mundial sobre esto. A ver, primero, en Colombia veníamos, esto es lo que está evidenciando, es que en Colombia veníamos en una senda de crecimiento para el año 2020. Tuvimos un año 2019 que, digamos, tiene un aceptable nivel de crecimiento, se espera que fuera del 3.2, 3.4%, y se esperaba que el año 2020 fuera bueno, inclusive ya ha superado todo el tema de paros y marchas que hubo a finales del año pasado. El consenso para este año estaba entre 3.2 y 3.5, incluso estábamos siendo vistos como la estrella en la región latinoamericana. Ahora, llega la crisis y comienzan a haber sondeos cada vez y cada semana empiezan a deteriorarse más, cada vez que empieza a extenderse las medidas de confinamiento y la actividad económica a pasar semanas sin reactivarse, empiezan a deteriorarse más los indicadores. Al principio hubo una encuesta de Bloomberg, un sondeo que hizo que más o menos que el 0.5% de crecimiento se esperaba para la economía. Luego eso se ha ido deteriorando. Ya han salido otros estudios que más o menos lo ponen que va a haber una caída del 2%. Y un informe muy reciente de lo que fue el equipo técnico del emisor sacó que hasta el 7% puede caer la economía en el año 2020. Pues el mismo emisor decía que no esperaba pues que fuera tan horrible, pero esa es la realidad. Sin embargo, por mal que podemos ver esa situación, no vamos a ser los más malos en el escenario. Hay países que realmente están muy complicados, Ecuador, Argentina, Nicaragua, la van a tener muy, muy grave con crecimiento, con pues, disminuciones del 10, el 11%. Venezuela, digamos, ya estaba como en ese esquema, entonces no se considera como relevante pues el tema. Y lo otro que estamos mirando es la recuperación. La recuperación no la están esperando 3 de 4 empresarios en el corto plazo, en este año por lo menos. Lo están esperando es para el siguiente. Y más bien eso lo que indica es que este año está viendo como un año de supervivencia y el otro año volverá a la normalidad, si es que así podemos llamarla. Me gustaría, Javier, que hay unas diapositivas, vamos a hablar de unas curvas en la siguiente. Vemos un poco de cómo puede ser o qué está diciendo el contexto internacional sobre la forma de recuperación, que es importante. Hay 3 teorías. Se habla de la teoría de la forma de la crisis. Algunos hablan de una V, por la forma que tiene con esta letra, donde toca fondo, pero inmediatamente hay un efecto rebote. Y si bien en el 2021 no se recuperarían todas las pérdidas del 2020, pues por lo menos se llega a un nivel de entre el 90 y 95% del escenario inicial. Sin embargo, esto ha ido perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo. Ya se está hablando de una crisis en forma de U, que toma un poco más de tiempo, se demora más en la base mientras los agentes vuelven a acomodarse y finalmente sale. Y la otra, la que esperaríamos que no se llegara a considerar, es una crisis en forma de L, que es una crisis que que se queda mucho más tiempo en el estado de recesión y que poco a poco, con medidas tanto gubernamentales como el mismo crecimiento de la demanda, el fortalecimiento de la misma, va haciendo que se vaya recuperando. Entonces, esta es como la forma en que nosotros, y son meras hipótesis pues, de recuperación, pero nos indica cómo es, qué podría uno esperar. En la siguiente diapositiva, también esto es información de JP Morgan. Vemos qué podríamos esperar comparado con otras 2 crisis que han existido y que referenciamos muy normalmente esta crisis de la pandemia. Y es la crisis de la Gran Depresión en 1930. Ahí estamos viendo que eso fue una cosa muy grande, no solamente en la profundidad de la recesión, sino también en el tiempo que tomó en recuperarse. Fue una crisis que tomó 7, 8 años en volver a la normalidad.
pues esperaríamos que no llegara a eso. Y la otra crisis que se compara es con la crisis financiera global del 2008. Esta crisis no fue tan profunda como esta, pero tuvo mucho tiempo mientras se reacomodaban muchos agentes y habían ayudas. Ahí estamos viendo los escenarios en forma de V y en forma de U que se vieron anteriormente, y pues puede ser un poco profunda, podemos llegar a unos niveles por ejemplo, esto en Estados Unidos, del 90 al 95% de lo que es la producción anterior, de la producción de la economía, pero una recuperación mucho más ágil que las otras crisis. Esperemos pues que esto de verdad tenga más, una recuperación muy rápida, medios y trimestres. Por último, tenemos una curva que ha empezado a sonar en las últimas 2 semanas, y surge todo esta disyuntiva, este dilema que hay entre si hay que proteger la salud o la economía. Lo que han dicho algunos pensadores, en especial Richard Baldwin, es que no es un falso dilema, no es que haya que elegir uno u otro, sino que hay que saberlo llevar. Económicamente, que haya un gran contagio de la curva, un pico alto, pues puede que la crisis económica no sea tan profunda, pero de todas maneras va a haber un efecto económico. Pero si llegamos a aplanar un poco la curva epidemiológica, pues va a haber un efecto en la economía. Entonces tenemos que encontrar algo. Ahí en esa curva vemos cómo las curvas más oscuras se relacionan. Tenemos que encontrar una justa medida en la medida en que conozcamos más de la crisis y de sus efectos médicos, clínicos y económicos, pues podemos llegar al mejor escenario sabiendo que en cualquier caso va a tener un efecto importante y nos va a corresponder una recuperación en los próximos trimestres o años. Muy interesante, Juan. Muchas gracias. Mencionaba también usted hace un rato que hay un porcentaje de compañías en toda crisis que encuentran oportunidades y que de hecho pueden salir inclusive positivamente beneficiadas, digamos, de alguna manera de la situación. De hecho, le preguntamos a nuestros empresarios si consideran que la crisis los había impactado de forma negativa, de forma positiva, o si aún no los había impactado. 80% mencionó afectación negativa, pero un 20% mencionó afectación positiva o no haber sido impactados todavía por la crisis. Y dentro de los que fueron afectados de forma negativa, pues digamos que se ve claramente que hay al menos 2 fuentes de afectación principales. La afectación a la demanda, reportada por el 49% de los empresarios, y la afectación a la venta, reportada por el 20% de ellos. Por supuesto, hay otros temas que han impactado: la estructura de costos fijos, la afectación a la cartera y la reducción en el precio de los productos. Pero digamos, alrededor de estos temas, Juan, ¿qué quisiera destacar usted para las personas que nos están acompañando hoy en este seminario? Sí, yo creo que lo que bien lo dices y lo que veía en otras preguntas, van a haber ganadores algunos. No estamos hablando de que 1 de cada 10 personas puede ser ganadora y 1 de cada 10 no siente que pierde. Eso sí, eso es interesante porque sobre ello se puede basar la recuperación. Ahora bien, en cuanto a las razones, como bien las contabas, a mí sí me sorprende que la estructura de costos fijos no sea un tema que todavía o se considere como la principal razón. Creo que claramente uno lo que ve es una caída de los ingresos, pero lo que realmente está afectando a muchas compañías es el nivel de apalancamiento operacional que tienen. Y esto va a ser importante porque lo que se está pensando es que las compañías van a salir siendo más flexibles y no solamente en tema de costos, sino en tema operacional. Y esto es necesario para que las compañías sean resilientes. Algún estudio que se veía hace poco de qué compañías salieron más rápido de la crisis del 2008, decían que eran aquellas compañías que se transformaron rápidamente a un esquema más flexible de costos variables en lugar de costos fijos. Entonces, esto yo creo que sí es importante irlo mirando e ir adquiriendo conciencia de cómo se va a transformar mi negocio en la medida en que vaya avanzando la crisis. Bueno, es decir, que hay algunos aprendizajes relevantes de primera mano piensa la gente versus lo que un poco más allá y profundizando en el análisis financiero realmente puede estar pasando de las compañías. De acuerdo, así es. Yo creo que estamos todavía en esa etapa donde la gente está viendo lo que le afecta, lo más inmediato, pero uno tiene que darse cuenta si de verdad eso que me está afectando ya es lo que me puede a mí a conducir a
o mal futuro? O, visto de otra manera, ¿qué tengo que empezar a construir para recuperarme rápido? Y yo pienso que ahí es uno de los puntos que nosotros vamos a recomendar, y lo vamos a ver de pronto en la última diapositiva, qué es lo que nosotros recomendamos en esta materia, que se debe ir desde ya trabajando. Perfecto, pues eso de hecho da exactamente al último capítulo de esta presentación. Ya hemos pasado un poco la revisión de cómo estaban de preparadas las empresas, cómo lo están pasando en este momento, pero pensamos que es fundamental aportarle a los empresarios que nos están acompañando dentro de esta presentación algunas de las respuestas y de los caminos sobre lo que se puede hacer para salir adelante de la crisis. Entonces, Juan, le dejo a usted este capítulo porque me parece que aquí sus recomendaciones y su lectura de los resultados van a ser absolutamente esenciales. Yo le voy pasando las diapositivas en la medida en que usted me vaya indicando. Perfecto, Javier. Sí, estos son lo que nosotros queríamos saber, era cómo los encuestados afrontaban ya de una manera concreta esta crisis, una crisis de características sistémicas. Lo separamos en dos tiempos: actividades que se hacen de manera inmediata y las actividades que se hacen de manera subsidiaria o como plan B. Como decía Javier, voy a profundizar un poco sobre esto, pero yo creo que haciendo aquí un análisis general, mirando los títulos y mirando los diferentes ítems en que los empresarios ubicaron, nos damos cuenta que las primeras acciones son evidentes, son muy obvias, son importantes. Los empresarios lo están haciendo bien. Lo primero es controlar la liquidez del negocio. Y eso aparece bastante al reducir salidas de efectivo, obtener liquidez en el corto plazo y luego como plan B seguir trabajando en esa materia. Pero yo sí aquí me detengo porque hay que hablar sobre un par de temas que para los empresarios no resulta tan obvio, pero que es supremamente importante y que para nosotros en FTI los consideramos como base de la recuperación, que el tema de la resiliencia y la flexibilidad. Y eso se construye sobre temas como, por ejemplo, la innovación, la tecnología y la comunicación. Y si vemos, esos son temas que están en los últimos lugares de mención de los empresarios. Yo creo que acá hay que hacer un ejercicio como de concientización de que al tiempo que se va construyendo o trabajando en el corto plazo, hay que empezar a sentar las bases del mediano y largo plazo, y estos son los elementos que vamos a tenerlo. Así que en la siguiente diapositiva empezamos a ver las medidas inmediatas. Estamos viendo que cobrar la nómina es pues la principal, lo mismo que hablábamos con el tema de las salidas de efectivo y liquidez, pero en el tema de la nómina, la realidad es que el empresario colombiano tampoco es que tenga mucho margen de maniobra. En Colombia la legislación laboral es una legislación un poco inflexible. A diferencia de otros países, estamos hablando pues que en Estados Unidos se habla de 30 millones de desempleados porque las empresas simplemente terminaron los contratos de trabajo. Aquí en Colombia es más difícil hacer eso, no es que no se permita, pero es mucho más trabajoso. Entonces lo que se hace es, si no se puede, digamos, prescindir de la nómina, por lo menos controlarla. Y eso es importante a través de instrumentos como licencias no remuneradas o congelar la nómina. En la siguiente diapositiva ya empezamos a ver los otros temas. Me alegra saber que hay que trabajar en la mejora de toma de decisiones, todo lo que se llamaría gobierno corporativo. Esa es una excelente oportunidad para empezar a implementarlo. Y por último, estamos lo que hablábamos anteriormente, comunicar estratégicamente, innovar, pues son decisiones que todavía no se vienen considerando tan prioritariamente y vale la pena hacer un análisis de pues, acelerar procesos. Correcto. Que vimos o ese primer paso no le funciona, entonces, ¿qué haría? Es el siguiente plazo. Sería obtener liquidez a través de la solicitud de nuevos créditos o con las líneas de ayuda que venga del gobierno o incluso de capitalización. La capitalización de todas maneras no fue la primera opción dentro de la liquidez. Se piensa primero en tomar deuda, lo cual es algo evidente. Reducir el tamaño del negocio es una realidad. Seguramente muchas compañías van a tener esta como una opción, reducirse y concentrarse en lo que es el core business de cada compañía.
Después vemos el tema de la nómina, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que en el mediano plazo tampoco está considerándose el tema de innovación, entendiéndolo como la inversión en tecnología, en la automatización, en el trabajo remoto o en la comunicación estratégica. Y esto es importante porque si bien yo soy desde finanzas corporativas, trabajo en un tema que pareciera simplemente numérico y a veces es las finanzas, eso no tiene ningún sentido cuando no existe una narrativa o una estrategia de comunicación dirigida a todos los stakeholders. Alguna vez me lo decía algún experto, decía, pocas oportunidades se volverán a dar como esta para construir una reputación a través de una comunicación transparente. Y eso es importante porque es que la gente le pregunta, ¿usted qué hizo? ¿Cómo fueron sus acciones durante la crisis para que yo confíe en usted? ¿Cómo usted se está transformando en el negocio para considerarlo que usted va a ser viable, flexible y resiliente después de superar esta crisis? Entonces, estos temas están demasiado relacionados, más de lo que la gente usualmente considera. Nosotros aquí no estamos pues juzgando a los empresarios, ni más faltaba, pero sí creemos que desde nuestro conocimiento y en nuestra práctica, esos temas tienen que estar encima de la mesa y estar mucho más arriba en las prioridades que otras cosas. Bueno, ahí, esto ya saliendo un poco aquí como de lo que veíamos de los planes, ¿qué se necesita del gobierno para reactivar la empresa o salir de la crisis? Aquí también tenemos como una grata sorpresa. Yo creo que esto demuestra la tenacidad de nuestros empresarios. Tal vez en los medios de comunicación, en la noticia, estamos viendo que se está pidiendo ayudas o subsidios, pero realmente el empresario lo que necesita no es que no le regalen cosas, lo que necesita es que lo financien durante esta crisis, que él es capaz de salir adelante. Yo creo que esto es interesante. Tampoco se está pidiendo que se proteja la industria nacional. Esto es muy diferente pues a que exista un cambio en la demanda, porque así lo va a haber una crisis fuertísima en lo que es el capitalismo, como lo conocemos hoy en día, y seguramente muchos temas van a ser reevaluados. Entonces, no se está pidiendo esquemas tradicionales de protección con aranceles o reducción de impuestos. De pronto, a la medida que vaya pasando, estos temas vayan tomando fuerza, pero por el momento vienen a ser muy secundarios frente a lo inicial. Y en lo otro es, también preguntamos es si está considerando si ya ha buscado o va a buscar ayuda de expertos o de firmas consultoras para hacer frente a esta crisis. Nosotros vemos un avance importante en lo que es la valoración del trabajo de los consultores externos en Colombia. Sin embargo, se manejan un poco cifras un poco tímidas si los compara uno con Europa o con Estados Unidos. Y llama la atención que muchos de los consultores que se están pidiendo o que se van a solicitar no son de las áreas de innovación ni de tecnología. Miren que la innovación es el 4%, muy abajo. La tecnología también tiene un 16% y arriba están como los más evidentes que son financieros y reestructuración. Aquí hay una cosa, aquí lo importante es un proceso de reestructuración financiera no funciona bien si no hay una claridad y un foco estratégico y una aceptación de que el modelo de negocios van a cambiar. Yo creo que eso es importante. Lo otro es que un consultor externo puede ser algo de propaganda para nosotros, evidentemente, pero sí tiene unas ventajas muy grandes y es que lo que se va a venir de trabajo para las empresas, para volver a la normalidad y para, digamos, sortear estos cambios es tan grande que la carga de trabajo y la velocidad que se necesita para hacer estas transformaciones exige que el equipo que lo haga sea experimentado, que ya haya tenido una curva de aprendizaje, que tenga buenas prácticas, que sepa cuáles son los pasos que hay que desarrollar sin las presiones del día a día que usualmente tienen el talento humano en las compañías. Entonces yo creo que aquí Juan, vale la pena pensar. Y quizás además sin la vinculación emocional que obviamente cada empresario debe tener hacia su propia organización. ¿No es verdad? Eso para este tipo de decisiones y de momentos puede ser importante tener una cierta distancia emocional, por llamarlo de alguna manera, del negocio que se está evaluando y que se quiere apoyar.
Claro, eso lo vemos mucho, los empresarios colombianos quieren mucho a sus compañías, lo quieren como un hijo y normalmente pues eso le da como ciertos derechos y la verdad es que el que mejor conoce el negocio es de la empresa, pero hay temas en los cuales a veces es bueno guardar una cierta distancia, tener una opinión independiente para decirle, mire, usted puede llevar la compañía por esto, usted puede transformar su compañía o su modelo de negocio hacia esta dirección y ahí es donde la independencia y la experiencia de varios casos o profesional de estos asesores, estos consultores es supremamente importante. Por último, pues esto es un poco lo que ya nosotros manejamos, está la última diapositiva, donde nosotros decimos qué estamos haciendo para navegar la crisis, así como lo hemos dicho. ¿Por qué nos parece que algunas de las conclusiones de los empresarios o se ajustan o se separan de lo que debería ser los 5 pasos que recomendamos? Entonces, por ejemplo, nosotros damos esas recomendaciones basados en un principio. Es un principio entre ese balance que va a haber entre liquidez y solvencia. Liquidez son temas que tienen que andar juntos, muy balanceados. Una liquidez no conoce nada de la solvencia y después y lo que pasa en una crisis de estas es que ese balance se va perdiendo y lo que sucede es que hay que ponerle mucha atención a la liquidez, solucionarla rápidamente, pero no dejar de lado en ir construyendo la futura solvencia. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos que recomendamos? En primer lugar, nosotros decimos que hay que darle un manejo a la liquidez y la encuesta salió en ese sentido. La gente es consciente que hay que trabajar en la liquidez, es lo primero que hay que hacer. Es como cuando tenemos un paciente y llega el equipo de emergencia, lo primero que tiene que hacer es estabilizar al paciente. Eso es la misma función, haciendo una analogía de lo que es este paso. Posteriormente, hay que entender el nuevo negocio y hay que sentarse en algún momento y decir cómo me he ido transformando y hacia dónde me voy a transformar cuando yo salga de esta crisis. Y ahí es donde entran todos estos temas de voy a hacer un negocio más digital, voy a hacer un negocio que voy a trabajar con mis empleados en home office o voy a automatizar más la compañía para que no me llegue un problema de cierre y no pueda producir. Entonces, ese reentendimiento del negocio es supremamente importante y puede llevarse uno bastante sorpresa. Luego de eso viene el tema de la optimización de la estructura operacional y de costos. Una vez entendido hacia dónde va mi negocio, cuál va a ser mi modelo, tengo que saber cómo voy a reestructurarme operacional y financieramente. Y aquí es donde van a entrar tantos temas que están hablando. Van a haber cambios en el supply chain, van a haber cambios en outsourcing, van a haber cambios en la forma en que estamos trabajando. Vamos a tener adicionalmente unos contextos macroeconómicos muy fuertes donde va a haber una crítica fuertísima a lo que es el capitalismo. Aquí traigo un dato que leí hace poco, una encuesta general que hubo en Colombia, donde lastimosamente la medición de la favorabilidad de los empresarios estaba en uno de sus peores momentos. Yo creo que eso es una noticia desafortunada porque los cambios que se vienen son grandes y yo creo que no es bueno estar mal visto ante el ojo de los demás miembros de la sociedad. Luego de que tengamos optimizada esa estructura, pasamos al 4º paso, que es hacer una proyección sobre esa nueva normalidad. Y esa proyección nos va a ayudar a nosotros a identificar cuál es el negocio y el tamaño que tengo. Y por último, ya entendiendo todo eso, se redimensiona la estructura financiera. Ya dice uno, ese es el nivel de deuda que debería yo tener, ese es el nivel, esas son las métricas que yo debería tener máximas en apalancamiento financiero. Y obviamente es un trabajo que nosotros hemos hecho pues durante más de 30 años, donde ayudamos a las compañías. Pero como yo decía anteriormente, si no existe la conciencia hacia dónde van los modelos de negocio y la viabilidad que va a ser la empresa, que va a tener la empresa cuando salga la crisis, es muy difícil reestructurar. Y todo esto tiene que estar enmarcado en comunicación, porque la comunicación es transversal a todas estas 5 actividades. Uno tiene que estar comunicando en este momento para la gente que tiene ansiedad frente a la compañía, luego comunicar a los accionistas y a los stakeholders de hacia dónde va mi negocio y finalmente comunicar a las entidades financieras de por qué necesito que usted me apoye, porque tengo un negocio viable y necesito esta estructura financiera para sobrevivir. Entonces, todos esos temas se vieron en la encuesta, algunos de una manera ya muy evidente, otros
falta todavía un poco más de concientización, pero yo creo que a medida que vaya pasando la crisis y hagamos esta curva de aprendizaje, probablemente, y soy muy optimista, de que así lo haremos. Muchísimas gracias. La verdad es que los resultados de AmCham creo que había en el chat, estamos listos para responderlas. Una de las preguntas que yo vi mientras Javier nos ayuda con la lectura de las demás era que si se iban a compartir este documento de presentación, efectivamente lo vamos a compartir a través de los correos electrónicos de todas las personas que se inscribieron y de las cuales tenemos los datos de contacto. Bueno, Juan y Javier, muchísimas gracias por la presentación de este estudio. Ha sido muy bien interesante y varios resultados que llaman mucha atención, como lo mencionaban. Vamos a ir con algunas preguntas que tenemos en el chat. Bueno, algunas que inclusive ustedes han mencionado, pero de pronto no la audiencia. Primero, la fecha en la que se realizó el sondeo y otra parte que está al comienzo, que es cuál es la reserva de caja mediana de las empresas en términos de semanas, un poco para retomar ese tema. Muy bien, sobre la fecha y la ficha técnica de la encuesta, la fecha de realización fue entre el 13 y el 24 de abril. La encuesta fue realizada de forma online, participaron 61 empresarios y aquí en esta diapositiva tienen ustedes la composición de esa muestra. La segunda pregunta, Javier, tenía que ver con las semanas de flujo de caja, si lo entendí bien. Sí, señor, las semanas de flujo de caja que encontraron ustedes que tenían las empresas en esta crisis. Bien, en esta diapositiva está esa información. Esta pregunta se refería a cuántas semanas tiene proyectado el flujo de caja en la empresa. Una mediana, es decir, donde la mitad de la muestra está debajo de esta cifra y la otra mitad está por encima de esta cifra, nos habla de 12 semanas de proyección del flujo de caja. De acuerdo, Javier, si me permites, ahí nosotros hay que diferenciar dos temas. Uno es a cuánto se proyecta un flujo de caja. Es decir, en el Excel que nosotros tengamos cuántas semanas, porque eso debe ser más a nivel de semanas, no de días, no por días, pero sí por semanas, cuántas semanas es el tiempo que se proyecta. Y lo que vimos es que la mediana era de 12. Nuestra recomendación es que mínimo sea 13 semanas, perdón. Ese es el. Ahora, si entiendo la pregunta por el lado de cuánta caja le queda a las compañías, eso es algo un poco difícil. Digamos que el flujo de caja, la proyección del flujo de caja ayuda a entender, pero aquí traigo un estudio que hace un par de años hizo JP Morgan antes de la crisis, preguntando cuál era el número de días que las compañías tenían de caja sin nuevos ingresos para subsistir. Y decían que era 27 días. Yo no creo que la realidad colombiana se aleje mucho de eso. La verdad es que esa cifra 27 es simplemente un promedio porque la muestra, si no me falla la memoria, estaba entre 18 y 71 días de caja, dependiendo. Algunas industrias necesitan más caja, otras industrias menos, pero la realidad es que 27 días es simplemente un mes. Nosotros ya llevamos pues una cuarentena con más de 50 días, o sea que si esa métrica es cierta, ya pasamos ese límite promedio que las compañías tenían de efectivo. Javier, ¿qué otras preguntas hay? Sí, las preguntan las empresas consultadas a qué sector económico pertenecen. Sí, ya lo vimos en la ficha técnica hace un momento. La mayoría de las empresas consultadas pertenecen al sector de servicios, un poco también como es en realidad en el país en términos de. El sector servicios es un sector tremendamente relevante en la economía nacional. Bien, la otra inquietud de Luis es, ¿habéis notado una evolución en la forma de reaccionar a la crisis por parte de los empresarios? ¿Qué acciones específicas se están llevando a cabo? Juan. Discúlpame, no, me la vuelve a repetir, por favor. Claro, sí, que si se ha notado una evolución en la forma de reaccionar a la crisis por parte de los empresarios y qué acciones específicas se están llevando a cabo. Ok. No, yo creo que eso fue como lo de las últimas diapositivas que vimos. Creemos que los empresarios están muy enfocados a lo que es el control y la gestión de la liquidez, lo cual en nuestro concepto es lo adecuado, pero nos está haciendo falta, y es el llamado que hicimos nosotros como de concientización,
de los temas que van a transformar el negocio. Yo creo que es muy pocas las empresas que van a salir igual a como entraban a la crisis. Ya algunas lo están viviendo y las otras, en la medida en que se vayan pues retomando sus actividades, se van a dar cuenta que es necesario tener otra cosa. Entonces, eso es un nivel de concientización que lo hemos visto. Yo creo que en la crisis cada día trae su afán, siempre hay un delay, pero yo creo que estamos en esas semanas en las cuales, como ya sabemos que vamos a entrar a participar, ya algunas empresas empezaron a operar, otras ayer, con las nuevas medidas pues, de confinamiento y las autorizaciones que se han dado, ya uno empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque hay una realidad, y es que esta puede ser la primera de varias pandemias. Entonces, si no aprendimos de esta y no cambiamos los negocios en ese sentido, pues nos va a llegar la segunda y nos va a volver a dar igual de difícil. Entonces, yo creo que este es el momento de ir repensando nuestros negocios, en los modelos de negocios y tratar de flexibilizar y volver más resilientes a las compañías. Muy bien. En Facebook nos pregunta Miguel Suárez, ¿cuál es el panorama para las MIPYMES del país? No sé si la encuesta ustedes alcanzaron a determinar algo de esto. Sí, yo pienso, a ver, tratamos de encontrar, hicimos un grupo, un segmento de empresas de menor de 30.000 millones de pesos, donde entran claramente las pymes y varias MIPYMES. Nosotros pensamos que los resultados no fueron muy diferentes a lo que pensaba el resto del empresariado. Yo pensaría que los MIPYMES tienen una oportunidad dorada porque van a haber cambios importantes para ellos. Lo importante es que hayan tenido un adecuado nivel de flexibilidad, que a veces es muy difícil de lograr en esas compañías, pero si las compañías grandes, sobre todo en el segmento B2B, si esas compañías grandes van a cambiar sus esquemas de provisionamiento, van a cambiar sus esquemas de costos fijos y a veces por costo variable, y si eso significa, por ejemplo, hacer outsourcing de muchas de sus actividades, yo creo que es una oportunidad muy buena para que las MIPYMES se hagan sentir. Hay que buscar esas oportunidades, hay que empezar a tener conversaciones con los demás agentes del sistema en cada industria y ver dónde se presentan nuevas oportunidades. El consejo, de todas maneras, es siempre que nunca perdamos la flexibilidad. Cuando hablo de flexibilidad, es flexibilidad financiera, de saber pues que las empresas tienen que tener un apalancamiento financiero mesurado para que después en un futuro no vaya a ser eso la razón para tener que cerrar o replantear nuevamente el negocio. Bien, Luis Mejía pregunta, ¿qué panorama ven en el sector del entretenimiento? Wow, eso es uno de los sectores que más se está debatiendo. Yo la verdad no siento todavía que haya algo como contundente o una dirección muy clara hacia dónde va, pero definitivamente son de los sectores que más están viendo los cambios. Ya había un cambio en esa materia y bueno, afortunadamente es un sector que no carece de creatividad y nosotros pensaríamos pues que puede salir muy adelante. Finalmente es una actividad que la gente la necesita, la busca. En estas medidas de confinamiento es como una vía de escape, entonces yo pienso que probablemente veamos los cambios más grandes en temas de digitalización y de uso de nuevas plataformas. Bien, aquí hay dos preguntas más. J. Ruiz de, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo ven el panorama de las empresas de familia, aquellas que se dedican a administrar patrimonios familiares importantes? ¿Cómo están pasando la crisis en estos momentos estas empresas? Las empresas de familia son supremamente importantes para el sistema empresarial colombiano. La mayoría de las empresas son de origen familiar. Hemos visto unos cambios muy favorables en cuanto a la concientización y la corporativización de las empresas que hacen parte de los grupos familiares. Yo creo que si las empresas y si la familia ha sido exitosa en superar muchos temas muy típicos de ellos, que son mezclar, por ejemplo, las finanzas familiares con las finanzas del negocio principal,
y si existe muy buen gobierno corporativo, yo pienso que estas empresas van a ver beneficiado esto. Ahora, si no se ha hecho y las compañías logran sobrevivir y, digamos, salir avante de esta crisis, es el momento para hacer un llamado de que estos temas son importantes, de que el hecho de que una empresa tenga una crisis no tiene por qué llevarse el patrimonio familiar, y eso significa entender muy bien cuáles son los roles que hay entre empresa y familia y tratar de hacer ese corte o separarlo lo más rápidamente posible con reglas muy claras. Bien, bueno, a Fernando Duzán, que está en Facebook, nos pregunta si la presentación la puede acceder. En Facebook va a quedar publicada esta conferencia, entonces podrán acceder a ella sin ningún inconveniente. Hay otra inquietud allí, es cómo cambiará el sector empresarial más grande todo lo relacionado con los planes de inversión social, y seguramente también tendrá que ver con responsabilidad social, este tipo de cosas. ¿Cómo lo han visto ustedes? Siempre tienen oportunidad de analizarlo. Javier, ¿quieres ahí hablar? Sí, yo pienso que algo de eso mencionaba Juan cuando hablaba de la importancia de salir fortalecidos en términos reputacionales de una crisis de esta naturaleza. Por supuesto, las acciones de responsabilidad social empresarial implican también, y en momentos como estos, donde es difícil para las compañías el solo hecho de sobrevivir, pues uno se imagina que puede haber un cierto riesgo alrededor de las inversiones que se están haciendo en responsabilidad social empresarial. Pero es absolutamente esencial entender que esa es una de las herramientas claves que tienen las compañías para fortalecerse en términos reputacionales frente a sus audiencias de interés. Y bien lo mencionaba Juan en algún momento de la presentación, a las compañías les van a pedir, les van a hacer un ejercicio de rendición de cuentas los colombianos en general y les van a preguntar en algún momento cómo manejaron esta crisis. Y una de las cosas que además lo han hecho muy bien las compañías en el país es sin duda ser solidarios frente a las necesidades del país, es sin duda ser responsables frente a la generación de empleo y frente a la protección del empleo. Yo pienso que los empresarios están haciendo bien y yo pienso que los empresarios se van a dar cuenta que es rentable en términos reputacionales continuar con acciones de responsabilidad social empresarial. De modo que me parece que es absolutamente esencial tener ese tema presente y en la mente de los empresarios hoy en día. De acuerdo. Yo quería ampliar la respuesta o algo. Sí, yo quisiera agregar que lo dije reiteradamente, vamos a ver una crisis muy grande del capitalismo. No significa que el capitalismo se vaya a acabar. Se va probablemente a cambiar o a acabar como lo conocemos. Y eso va a tener el tema social un juego supremamente importante. En aspectos puntuales, por ejemplo, he estado en conversaciones donde se está analizando mucho, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales. ¿Por qué su empresa, si está en una crisis y va a ser ayudada, por qué no está pagando los impuestos en el país al que le corresponde? Ese tema va a ser completamente el tema de ayudar a la gente, las compañías que de pronto en Colombia no es porque la legislación no lo permite, pero por ejemplo en otras partes las empresas sacaron a sus empleados al primer día de crisis. Y todo ese tema yo creo que, como dice Javier, van a tener que rendir cuentas, y yo creo que no solamente hay que hacer las cosas bien desde una perspectiva ética, sino también hay que comunicarlo, porque si uno hace las cosas bien y no las comunica, yo creo que se pierde mucho el esfuerzo. Yo creo que esta es la oportunidad de salir fortalecidos y con empresas conscientes, amigables, y claro, la reputación finalmente es uno de los activos más importantes, no está en el balance general de las compañías, pero definitivamente es uno de los principales activos que todos tenemos. Hay una pregunta, a ver si la logro entender, es de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa. ¿Por qué no se menciona un poco de las empresas del sector turístico que están muy impactadas? Existe un impacto en el anticipo del impuesto de renta que se debe liquidar en la declaración de renta, que es mayor con el impuesto a pagar en 2020, y generará un saldo a favor en el 2020 y eso requiere flujo de caja. Luego, disculpa, la liquidación del anticipo de renta del 2019 que se cruza con el impuesto de renta del 2020. Y lo peor es que recuperar ese saldo a favor es poco probable. Yo creo que también tiene que ver un tema con el sector turístico, que sin duda es uno de los más afectados porque pues, obviamente se cayeron los viajes y también el tema de líneas. ¿Cómo han visto ustedes de pronto esta parte? Ok, en tema de turismo es indiscutiblemente uno de los sectores más golpeados.
es uno de los sectores más golpeados, uno de los sectores que, por ejemplo, estaban hablando que los países que iban a ser más afectados en esta crisis eran los que más dependían del turismo. Sin embargo, el turismo es una actividad que nunca va a dejar de existir. Seguramente se puede replantear y bueno, pero el turismo es necesario. Es muy difícil todavía determinar qué va a pasar en ese sector. Hay algunas ideas de que el turismo va a ir hacia temas no de grandes multitudes, de pronto volver a la naturaleza, en fin, van a haber muchas cosas, pero la pregunta tiene un componente importante de temas tributarios. La verdad, pues habría que ver el caso con más detenimiento, cuáles son el manejo que se le dan los saldos a favor y todos los beneficios que ha tenido el sector. Pero yo creo que sí de parte del gobierno tiene que existir una ayuda en ese frente. Probablemente haciendo más, acelerar los procesos de evolución de saldos, si existen, mejorar las condiciones tributarias que puedan existir o ampliarlas y apoyar mucho, de pronto muchas empresas, porque muchas empresas pequeñas que están en ese sector, pues se pueden recuperar rápidamente si se les abre la idea. Pero yo creo que es uno de los temas que tenemos que mirar y de verdad yo ruego que se le dé un apoyo muy grande. Eso hace parte de un ecosistema más grande porque es que el turismo sin transporte no existe y ahí entramos indefectiblemente en estos temas de los últimos días de si apoyar o no industria del transporte y todo eso. Yo pienso que hay que mirar de una manera integral, que pasa por lo tributario, que pasa por lo social, en fin. De pronto no fui muy concreto frente a la pregunta, pero digamos que a nivel macro es como nuestro sentimiento. Bueno, Javier, Juan, pues no tenemos ya más inquietudes. Queremos darles las gracias a ustedes por esta presentación, por este estudio y esos resultados que nos han presentado y esas orientaciones e ideas que han planteado, digamos, para que todas las empresas puedan sortear esta incertidumbre, como ustedes han llamado la presentación, navegando la incertidumbre. Sin duda es un momento en el que todas las empresas están básicamente aprendiendo a caminar sobre la crisis y encontrando la mejor solución en la medida en que van pasando los días. Eh, Queremos, pues en la pantalla están sus datos de contacto por si alguien tiene una pregunta muy particular y de pronto quedó faltando alguna información. La presentación, como ellos decían, va a estar compartida a través de correo electrónico a través de personas que se inscribieron y también pues queda la grabación en el Facebook Live de la cámara. A Juan y a Javier, muchísimas gracias por esta presentación en nombre de AmCham. Agradecer al equipo de Consulte por estos datos y les deseamos a todos un feliz día y esperamos que estén pronto en un nuevo seminario aquí de AmCham Colombia. Igualmente, muchas gracias a todos y un feliz día. Hasta luego. Hasta pronto, que esté muy bien.